Buenas, aquí estoy con otro tema muy importante, muy discutido. Unos hablan y toman este texto como base, dicen que Dios es uno, es único y que no hay otro fuera de él, ¿cierto? Toman un texto en donde dice eso también, que no hay otro fuera de él, pero eh, cuando uno les habla de que en Dios eh, hay más de uno, que en la deidad hay más de uno, entonces dicen que uno es politeísta o que es idólatra, que también dicen los pluralistas le llaman también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo y entiendo, porque vengo estudiando la escritura hace mucho tiempo, por lo menos más de 4 años y medio, estudiando algunas cosas, revisando en internet, usando herramientas. Entonces me he dado cuenta que hay cosas que se vienen enseñando hace muchos años y son mentiras y se toman como verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Defienden lo que les han enseñado por años. Y no se dedican a estudiar la escritura, solo estudian lo que les enseñaron y buscar la manera de defender lo que les enseñaron, nada más. Pero estudiar las escrituras yo veo que nada, porque malinterpretan muchos textos. Yo entiendo también con lo que he estudiado y lo que con el paso de los años, que lo que prevalece es el contexto general de lo que se está diciendo y de lo que dice la escritura. Entonces, el contexto general prevalece sobre algunos textos que están mal interpretados. Por eso yo también digo que no hay ni Trinidad ni unicidad, sino que en Dios es el Padre y el Hijo, siendo el Hijo el Espíritu Santo. ¿Ya? Como el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu. Si vemos Mateo 10:20, dice el Espíritu del Padre que hablará por medio de vosotros, o en ustedes, dice que va a hablar el Espíritu del Padre. En Gálatas 6:4 dice que por ser hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Entonces tenemos el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Ya el Hijo, yo entiendo, creo, y como les digo, como he estudiado mucho esto, el Hijo interpreta este pasaje, Deuteronomio 6:4. Aquí dice: Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Elohim, Yahweh uno, dice ahí. Aquí decía Dios, yo le agregué esto porque al ver acá, ¿cierto? Al ver con concordancia Strong, vemos que aquí dice Elohim, Dios. Se dice ya y se enseña los que saben realmente que Eloh significa Dios y Him es para agregarle que es plural. Entonces aquí es usado Elohim, Dios. Entonces como Elohim fue transliterado o traducido al castellano, a nuestro idioma, se puso Dios. ¿Por qué no se puso dioses? ¿Ya? Porque la palabra es Elohim. Por alguna razón, como digo yo, se ha venido enseñando una mentira. Entonces por el temor a que después les digan que son pluralistas o que son politeístas o que tienen más de un dios, entonces por alguna razón, por eso no pusieron aquí dioses, como debería haberse traducido, porque aquí vemos que Elohim dice el Dios supremo, eh, magistrados, un superlativo, dice aquí, ¿ya? Palabra original, así se escribe. Si vemos aquí, buscamos Eloh, dice el, una rayita, o y Hem, dice aquí. Entonces está dividido como se debería escribir, pienso yo. Acá de nuevo dice Dios, el Dios supremo, magistrados, ya.
acá me parece que es la Reina Valera, número de palabras, Dios, 23, 25, dioses. Aquí ponen Jehová, jueces, estos, estas. Entonces vemos que esta palabra acá es plural. Después dice uno, ¿cierto? Y lo que yo me fijo en estos detalles, que aquí es nombrado 2 veces, se pone Yahweh, Dios Yahweh, ¿cierto? Entonces este uno es, ¿a dónde está? Ejad, vamos a buscar Ejad. Acá también uno, una, uno, unido, primero, ¿ya? Y seguimos viendo uno, uno, unido, primero, ¿ya? Reina Valera lo pone como otro, otra, primero, alguno, alguna, primer, 11, cualquiera, y así hay varias definiciones, solo, ¿ya? Hay varias, unas, unidad. Entonces esta palabra también admite plural, ¿ya? Aquí hay varios ejemplos, pero si vemos uno de los ejemplos en donde acá en Génesis 23, 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, ¿ya? Porque del varón fue tomada. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ya? Dice, y serán una sola carne. ¿Ya? Entonces aquí no es que sea una sola carne, sino que son 2 personas. ¿Ya? Entonces este es uno de los ejemplos, que no precisamente una o un o uno significa que sea una sola persona. ¿Ya? Acá vemos en Génesis 3:14, varón y hembra los creó, bendijo a ellas y llamó nombre de ellos Adán, en día creada ella a ellos, de ellos dice. Entonces, en el día que los creó. Entonces aquí vemos que le puso Adán, pero ¿a quién? A los dos. Entonces, hay muchas cosas que no se enseñan, se esconden, ¿ya? Entonces, Deuteronomio 6:4 está mal interpretado, porque yo veo que el Hijo de Dios, el Señor, Yahshua, cuando vino a la tierra, él empezó a dar la interpretación correcta de muchos temas y de este texto también, porque él mismo lo interpreta. Cuando dice en, a ver, Juan 10:30, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, ¿ya? Uno somos, no dice uno soy. Y así podemos ver en Génesis 1:1, 1:2, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, o del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿por qué aquí el escritor no puso y Dios se movía sobre la faz de las aguas, sino que puso el Espíritu de Dios? Acá en Juan 1:1 vemos también en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces aquí vemos que a Moisés y a Juan el apóstol se les mostró que en el principio eran 2, no 3 ni 1. Y así podemos ver más textos. Job
33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Todopoderoso me vivificó. ¿Ya? Entonces aquí yo pongo ¿ya? Lo pongo así para destacarlo aquí igual. Entonces vemos que el Espíritu de Dios hizo al hombre y el soplo del Todopoderoso le dio vida. ¿Ya? Podríamos seguir viendo más textos. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces aquí está diciendo el Hijo de Dios que no es solo, que es Él y el Padre. Y así podemos ver más textos. Entonces aquellas personas que a uno lo llaman de pluralista y politeísta o no sé, también que uno es idólatra porque tiene a más de uno, la escritura desde el principio empieza a mostrarse de esta forma, que son dos, no uno, ni tres. ¿Ya? Acá también vemos en Juan 16:32, aquí la hora viene y viene ya es en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces él sigue hablando de que él es él y el Padre. En Juan 14:23 respondió Yahshua o Jesús, dijo a él, si alguna vez alguien esté amando a mí, a la palabra de mí guardará, dice, y el Padre de mí amará a él, y hacia él vendremos y morada al lado de él haremos. Entonces seguimos viendo que aquí el Hijo se incluye él y el Padre. ¿No? En estos textos no incluye a más, sino él y el Padre. Acá en Juan 17:3, pues esta es la eterna vida, que conozcan el solo verdadero Dios y al que enviaste, Yahshua el Mesías o Jesucristo. Entonces aquí él sigue diciendo, Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces aquí él sigue interpretando el Shema. Ese uno no es singular, sino que es plural, se refiere al Padre y al Hijo. Él se está incluyendo él y el Padre, a nadie más. Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero ¿qué está diciendo aquí el Señor? Dice, para que sean. Ese es su deseo y ese es el deseo del Padre, porque dice que Él no habló por su propia cuenta, sino lo que el Padre le dijo. Entonces, ese es su deseo, que la iglesia sea una, que sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Entonces, Él está interpretando el Shema. ¿Ya? Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Ya? Entonces aquí vemos que lo que Él desea, que sean perfectos en unidad. ¿Ya? ¿Por qué Él desea que sean perfectos en unidad? Porque el Padre y Él son perfectos en unidad, por eso hay una confusión, por eso que muchos no entienden que cuando se refiere a Dios se refiere en plural, ¿ya? ¿Ya? Porque si seguimos viendo acá en 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yahshua el Mesías o Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ya? Entonces aquí Él está diciendo que hay un Dios y Padre y un Señor, pero si nosotros revisamos bien cómo era la cultura de los judíos y de la antigüedad,
cuando había una persona que se le llamaba Señor, esta persona tenía tierras, tenía propiedades, tenía personas a su servicio y tenía esclavos. Entonces los esclavos hacían lo que el amo les mandaba. Ellos tenían que hacer todo lo que ellos les mandaban. Ellos estaban al servicio de ese Señor. Entonces nosotros igual estamos al servicio del Señor, del Hijo de Dios y del Padre. El mismo apóstol Pablo que escribe estas cartas, ¿ya? Él dice que antes servíamos a los que por naturaleza no eran dioses. Y él se incluye, ¿ya? Entonces, él después en sus cartas, y no solo él da a entender que está al servicio del Señor, del Hijo de Dios. Y lo vemos también en Pedro, en Santiago, Felipe y muchos de los apóstoles. Entonces él no se iba a contradecir, ¿ya? Él no se iba a contradecir si está diciendo que antes servíamos a los que por naturaleza no eran dioses. Sin embargo, él dice que está al servicio del Señor, dice que ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que el Mesías gobierna su vida en su totalidad. Entonces, los que hablan de pluralista y que dicen que uno tiene a más de un Dios, no han entendido estas cosas y solamente repiten lo que les han enseñado. Una mentira que viene siendo enseñada por siglos, por años. Entonces, si seguimos viendo en los textos, si vemos aquí en 2 Juan 1:9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías o Cristo, no tiene a Dios. Si ustedes ponen atención y se fijan en esto, Juan el apóstol está haciendo un contraste, porque después dice: el que persevera en la doctrina del Mesías o Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces él hace un contraste en no tener a Dios y en tener al Padre y al Hijo. No tener a Dios es no tener la doctrina del Mesías, y tener la doctrina del Mesías es tener al Padre y al Hijo. Entonces es el mismo Pablo, es el mismo Juan el apóstol que está haciendo esto, que está mostrando, ¿cierto?, que en Dios es el Padre y el Hijo, ¿ya? Porque el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, y el Hijo es el Espíritu Santo. No puede ser el Espíritu del Padre, porque dice que el Espíritu Santo fue enviado, ¿cierto?, por el Padre. Dice en otro lado, en un texto en la interlineal, dice que fue enviado del lado del Padre, y dice que está siendo enviado del lado del Padre. También en otro texto dice que el Espíritu Santo hablaría de lo que oyere, no hablaría de su propia cuenta, sino de lo que oyere. Entonces no puede ser el Espíritu del Padre. En cambio vemos que el mismo Hijo dice que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría a nosotros, ¿ya? Dice a los apóstoles, les dijo que ellos conocían al Espíritu Santo porque moraba con ellos y estaría en ellos, pero el Espíritu Santo todavía no venía. ¿Cómo lo conocían? Si todavía no se les había sido anunciado, ¿ya? Entonces, ¿quién moró con ellos durante 3 años? El Hijo de Dios, ¿ya? En Apocalipsis dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, vemos que no son 3 ni es 1. Apocalipsis 3:12 vemos: a él que venza haréle columna en el santuario del Dios de mí, y fuera de ningún modo saldrá ya, dice, y escribiré sobre él el nombre del Dios de mí y el nombre de la ciudad del Dios de mí, la nueva Jerusalén que bajará del cielo, del Dios de mí, y el nombre de mí nuevo. Entonces, aquí este texto, ¿de qué está hablando? De que del que venciere
se le pondría el nombre del Dios, de él, ¿de quién? Del Hijo. ¿Y a quién el Hijo le llama Dios? Al Padre. Entonces sería el nombre del Padre y del Hijo en nuestra frente y el nombre de la Jerusalén. Entonces, la Nueva Jerusalén no se puede tomar una ciudad como un tercero, como una tercera persona. Entonces, si Mateo dice id y predicad mi evangelio a toda criatura, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí son nombrados tres, pero aquí en Apocalipsis son nombrados solamente dos, ¿ya? El Padre y el Hijo. Eso indica que no hay Trinidad, no hay unicidad, y esto tampoco puede ser politeísmo ni que tengamos a dos dioses, ¿ya? Acá tenemos en Apocalipsis 14:1, dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de el de su Padre escrito en la frente. Entonces acá tenemos otro texto que confirma lo que venimos diciendo y lo que venimos viendo en la Escritura, que son el nombre del Padre y del Hijo. Ya, acá tenemos en Apocalipsis 5:13, dice, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ella hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces aquí tenemos a dos. Dice, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ya? Tenemos a dos, no a tres. ¿Ya? Entonces no es que uno se esté inventando esto, yo estoy dando los textos tal cual como están, y lo único que hago es reiterar y repetir lo que aquí está escrito, nada más. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces aquí volvemos a ver que son dos, no tres ni uno. ¿Ya? Entonces acá dice Apocalipsis 6:17, pues llega el día grande de la ira de ellos. ¿Ven? Aquí dice de la ira de ellos. Dice, ¿y quién puede sostenerse en pie? ¿Ya? Entonces dice la ira de ellos. ¿De quién? De los dos que se está hablando aquí. Apocalipsis 21:22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso en el templo de ella y el Cordero. Entonces aquí vemos que se está nombrando al Señor Dios Todopoderoso y al Cordero. Aquí no hay cómo puedan los unicitarios decir que es uno, que se refiere a uno solo, porque aquí está claro que el texto y el contexto está hablando de dos. Entonces, si seguimos viendo, Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí volvemos a ver de Dios y el Cordero, dos, no uno ni tres. Entonces no hay aquí que digan que uno es pluralista o que es politeísta, porque es la misma escritura la que enseña esto, la que hace ver esto. No es uno, no soy yo. Apocalipsis 22:3 dice, y no había más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aquí dicen muchos que, ¿por qué dice servirán en singular? ¿Por qué? Porque ya se nombraron a los dos. Porque ya se nombraron a los dos, a Dios y el Cordero. Y no necesariamente se tiene que decir le servirán en plural, porque ya se nombraron los dos. Entonces, ¿a qué le servirán?
a Dios y el Cordero. Y así hay muchos más textos. Acá podemos ver, acá le pongo la escritura, muestra a dos Yahweh. Génesis 19:24. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde el cielo. Entonces, si vemos el contexto de este texto, antes de esto estaba Yahweh hablando con Abraham, ¿verdad? Estaba hablando con Abraham en la tierra. Entonces después, más adelante, dice este texto, que Yahweh hace llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre de parte de Yahweh. Aquí Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sión descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y diste ordenanzas rectas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Isaías 44:24. Así dijo Yahweh tu Redentor y te formó en vientre Yahweh, yo que hace todo, que despliega cielos, solo yo que extiende la tierra y conmigo, ¿quién dice? ¿Ya? Entonces aquí Isaías 44:25, que desbarata señales de falsos profetas y adivinos, enloquece, que hace volver sabios a través y su saber ridiculiza, dice aquí. ¿Ya? Entonces acá vemos en Oseas 1:7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Pero si vemos el contexto aquí, el que viene hablando es Yahweh, pero dice que los salvaré por Yahweh su Dios. Entonces vemos que hay dos Yahweh. ¿Ya? En Zacarías 2:8, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, tras la gloria me envió él a las naciones, que os despojan, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Entonces Yahweh dice, aquí le ponen Jehová, pero yo le llamo Yahweh. Es Yahweh dice, ¿cierto? Que el que toca, toca a la niña de sus ojos. Entonces aquí está refiriéndose a alguien más. ¿No? Zacarías 2:9, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojados a sus siervos y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió. Entonces, ¿quién está hablando? Yahweh. Está hablando Yahweh y dice que Yahweh lo envió. Entonces, acá seguimos. Zacarías 2:10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Zacarías 2:11, y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerán que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces aquí Yahweh sigue hablando de parte de otro Yahweh. Zacarías 3:2 dice, y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces vemos que todos estos textos hablan de dos Yahweh. ¿Ya? Entonces aquellos que dicen que uno es politeísta, que uno es pluralista, están totalmente equivocados, porque la escritura es la que enseña eso, no uno. Uno lo único que hace es reiterar y repetir lo que el texto dice y hacerles ver lo que el texto dice, nada más. ¿Ya? Hay mucho aquí, hay mucho que ver, hay muchas cosas, muchos textos, ¿ya? En donde dice para que sean perfectos en unidad, yo pongo aquí ni unicidad ni trinidad.
Y así Génesis 1:26 dice, es semejanza nuestra como imagen nuestra, el hombre hagamos, Dios dijo. Y aquí sabemos lo que después sigue diciendo, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Esto porque es según el tema, y el tema es si realmente somos pluralistas, si realmente es politeísmo. ¿Ah? ¿Qué enseña la Escritura en verdad? Dice semejanza nuestra como imagen nuestra en hombre, hagamos, Dios dijo. Entonces, ¿a quién le dijo Dios esto? Aquí vemos, ya lo leí, Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Todopoderoso me vivificó o me vivifica, me dio vida. Entonces acá en Isaías 48:13 dice, también mi mano fundó tierra y mi mano deshecha despliega cielos, llamó yo a ellos, comparecen juntos. Entonces aquí alguien dice que su mano también fundó la tierra, ¿ya? Entonces acá yo pongo así para destacarlo, ¿cierto? Acá pongo para destacar bien esto y poner atención, dice también mi mano fundó tierra. ¿Quién dice esto? También mi mano fundó tierra. Cuando dice también, no es necesario tener estudios, no sé, de universidad o bachillerato o no sé, no es necesario tener grandes estudios para entender que cuando aquí dice también, esta palabra implica a más de uno, ¿cierto? Entonces si seguimos viendo los textos, acá en Juan 5:19 dice, respondió por lo tanto el Yahshua o Jesús. Estaba diciendo a ellos, de cierto estoy diciendo a ustedes, no está siendo capaz el Hijo estar haciendo desde sí mismo nada probable, no algo esté viendo al Padre haciendo, cuáles cosas porque probable aquel esté haciendo estas cosas también el Hijo está haciendo igualmente. Entonces acá vemos, yo lo pongo así, destacándolo, acá lo repito para que se entienda, dice, a el Padre haciendo cuáles cosas, porque probable aquel está haciendo estas cosas también el Hijo está haciendo igualmente. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Hijo? ¿Ah? Está poniendo su poder a la misma altura, al mismo nivel del Padre, porque dice que lo que hace el Padre, el Hijo igualmente lo hace. Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ya vemos que quien estaba haciendo al hombre era el Padre y el Hijo. ¿Ya? Y así hay muchos más textos, muchos más textos que podemos ver, ¿ya? Que eso de que dicen que uno es politeísta o que es pluralista es una mala interpretación. ¿Ya? Ahora podríamos ver acá, dice, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mateo 10:20. Porque no vosotros sois los que estáis hablando, sino el Espíritu del Padre de vosotros, el que habla en vosotros. Gálatas 4:6. Y pues sois hijos, despachó Dios al Espíritu del Hijo de Él a los corazones de nosotros, clamando Abba Padre.
Entonces, ¿quién es el que está clamando Abba Padre? ¿Mm? ¿De quién viene hablando? Del Espíritu del Hijo, de Dios. ¿Ya? Entonces, vemos que el Padre tiene su espíritu y el Hijo tiene su espíritu. ¿Mm? Porque no puede ser un espíritu que tenga dos conciencias, dos razonamientos, dos voluntades. ¿Mm? Entonces, cuando Pablo dice un espíritu, ¿ya? Una fe, una esperanza, ¿Mm? Un bautismo. Y cuando dice un espíritu por el cual fuisteis todos sellados. Entonces, cuando Pablo dice eso, si revisamos bien, dice una fe, está la fe de los demonios, la fe del hombre y la fe que viene por el oír y oír palabra de Dios. Entonces no hay un solo tipo de fe. Dice un bautismo, está el bautismo del Mesías y está el bautismo de Juan el Bautista y hay otros bautismos más, según los que estudian la Escritura. Entonces Pablo no se está refiriendo a que hay un solo bautismo, sino que es un bautismo el que salva. Una fe la que viene por el oír y oír palabra de Dios. No es que solamente haya una fe. Así también cuando dice un espíritu, no está hablando de que en Dios haya un espíritu, ¿ya? Sino que él cuando dice que por un espíritu recibimos el don de lenguas, por un espíritu el interpretar lenguas, por un espíritu el don de sanidades y así sucesivamente. Él viene hablando de un espíritu, de un espíritu, de un espíritu y así sucesivamente. Entonces, por eso él, para aclarar, dice un espíritu. ¿A cuál se refiere? A ese espíritu que él viene mencionando. Pero ¿cuál es ese espíritu que él viene mencionando? Es el espíritu del Hijo de Dios. Ese espíritu el del que habla. Él no está diciendo que sea un espíritu en Dios. Entonces eso también se está malinterpretando porque no ven el contexto. Solamente ven un texto y sacan conclusiones de ese texto. Pero la escritura dice que dice eh, precepto, precepto tras precepto, reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento, y después dice la suma de tu palabra es verdad. Entonces se tienen que tomarse textos de diferentes lugares y un contexto para darle un contexto general y después sacar la conclusión, ¿ya? Entonces, Pablo, como digo, Pablo decía, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, pero acá vemos en Marcos 14:61, más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del bendito? Él responde, ¿eres tú el...? Acá lo pongo entre paréntesis, ¿cierto? Para destacarlo. Y dice, ¿eres tú el Mesías o el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces acá yo sigo poniendo, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mateo 4:11. Entonces está dejando completamente a él el calumniador y mira, mensajeros vinieron hacia y estaban sirviendo a él. Acá lo pongo destacándolo de nuevo. Dice, y mira, mensajeros vinieron hacia y estaban sirviendo a él. Entonces aquí vemos que al Señor, al Hijo de Dios, vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Por qué le sirvieron? Por lo que dice aquí, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses. ¿Pero por qué le sirvieron? Porque Él por naturaleza es Dios, en unión con el Padre. ¿Ya? Acá, en Gálatas 4:8, dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. ¿Ya? Aquí me parece que lo repetí. Entonces acá yo pongo entre paréntesis, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿ya?
Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Servicio, el servir. ¿Ya? Esta palabra servicio, el servir, naturaleza. Entonces, ¿qué servíamos a los que por naturaleza no eran dioses? Yo le pongo acá servicio, naturaleza, no son dioses. Para destacarlo, para que entendamos esto, porque yo jamás he visto que alguien haya enseñado esto. Y se refiere a este texto, en donde Pablo está enseñando qué es politeísmo y qué es idolatría. ¿Ya? Entonces, seguimos viendo. Acá ahora lo vi en la Interlinear Tischendorf, en donde dice, pero entonces de hecho no han sabido a Dios, sirvieron esclavizados a naturaleza, no siendo dioses. Entonces aquí está diciendo que antes servían como esclavizados a los cuales por naturaleza no eran dioses. Acá yo lo pongo así para enfatizarlo. Este tema es muy extenso, entonces tal vez me demore mucho en terminarlo. No sé si lo divida y haga 2 videos o lo haga entero, porque para que no se pierda el hilo. Entonces aquí yo pongo, pero entonces de hecho no han sabido a Dios, sirvieron esclavizados a naturaleza no siendo dioses. Entonces vemos que aquí Pablo dio a entender esto. Acá me parece que este texto ya lo vimos, en donde dice que por 1 Corintios 8:5, porque aun cuando hay los llamados dioses ya en el cielo, ya sobre la tierra, como hay dioses muchos, también señores muchos. 1 Corintios 8:6, pero para nosotros un Dios Padre de quien las cosas todas, y nosotros para Él, y un Señor, Yahshua el Mesías o Jesucristo, por quien las cosas todas y nosotros para Él. Entonces aquí seguimos viendo, ¿cierto?, que Pablo viene enseñando esto para que entendamos qué es idolatría, qué es politeísmo, ¿no? Y aquellos que dicen que somos pluralistas, a los que hablamos que en la deidad hay más de uno, para mí son dos, el Padre y el Hijo. Entonces aquí queda muy claro, Pablo no se iba a contradecir, porque si dice un Dios y Padre y un Señor, entonces cuando nosotros servimos a un Señor, le servimos como esclavizados. Hacemos todo lo que Él nos manda. Estamos a su servicio, somos de su propiedad. Entonces somos de propiedad del Padre y somos de propiedad del Hijo. Porque el Hijo dice, gracias por los que me diste. ¿Ya? Gracias por los que me diste. Entonces somos de propiedad del Padre y somos de propiedad del Hijo. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres no sería siervo del Mesías o de Cristo. Entonces, ¿a quién agrada? A Dios, al Padre, porque en el Nuevo Testamento el único que es constituido como Señor es el Hijo, el Mesías. Entonces aquí Pablo está nombrando a dos, a Dios el Padre y al Mesías, que es Señor. No solo de Israel, sino del mundo entero, de todos los hombres, la humanidad y de los ángeles, de todas las criaturas. Entonces yo le pongo, por naturaleza, no es Dios siendo hijo de Dios, como preguntando. Porque vemos en 1 Juan 5:20 dice que se refiere al Hijo, hablando de él, dice que es Dios verdadero. ¿Ya? Colosenses 3:24, han sabido que desde Señor recibirán de
regreso a la remuneración de la herencia, a el Señor ungido están sirviendo esclavizados. ¿Ve? Aquí Pablo dice en este interlineal que nosotros estamos sirviendo como esclavizados a quién, al Señor, al ungido. Entonces Pablo no se iba a contradecir si dice que antes servíamos a los que por naturaleza no eran dioses, pero está diciendo que estamos sirviendo como esclavizados a quién, al Señor, al Hijo de Dios, porque el único que es constituido en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto como Señor, es el Hijo de Dios. No se habla del Padre, por eso un Dios y Padre y un Señor. Entonces estos detalles no lo ven, no se dan cuenta, no los perciben. ¿Por qué? Porque les han enseñado una mentira por años y años. ¿No? Entonces eso es lo que los ciega y no ven esta verdad. Romanos 1:1. Pablo, siervo del Yahshua el Mesías o Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. ¿Ya? Entonces aquí él nombra al Señor, dice que es siervo. ¿Y quién es un siervo? Aquel que sirve a su Señor como esclavizado, que está al servicio, y el Señor es el amo, es el dueño de esta persona. ¿De quién? De Pablo. Sigue diciendo que es siervo Yahshua el Mesías. En Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Yahshua el Mesías o Jesucristo, a todos los santos en el Mesías Yahshua o el Mesías o Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces vemos aquí que Pablo sigue diciendo que él es siervo, y no solo él, sino Timoteo, que está al servicio del Señor, de Yahshua el Mesías. Filipenses 3:3, nosotros, porque estamos siendo la circuncisión, los a Espíritu de Dios, dando servicio sagrado y jactando en ungido Yahshua o Jesús, y no en carne, habiendo convencido, dice aquí. ¿Ya? Yo lo pongo entre paréntesis y pongo los a Espíritu de Dios dando servicio sagrado. Entonces, aquí seguimos en Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor, Yahshua el Mesías o Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Entonces aquí vemos que Santiago está diciendo que es siervo de ¿quién? De Dios y de Yahshua el Mesías. Entonces aquí él está nombrando a dos, ¿no? Y así lo hemos visto en los otros textos que ya hemos revisado. Se nombran a dos, no a tres. Pero dice que él es siervo. ¿De quién? De Yahshua el Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque él por naturaleza es Dios. ¿Por qué no estaría contradiciendo a Pablo cuando dice que antes servíamos a los que por naturaleza no eran Dios? Antes, él está poniéndose, se está incluyendo, y aparte está hablando de los demás, que antes, tiempo pasado. Entonces Santiago no iba a contradecir eso. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Yahshua el Mesías o Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Yahshua el Mesías o Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces aquí Pablo sigue diciendo que es siervo de quién? De Yahshua el Mesías, del Hijo de Dios. Y ya vimos que la Escritura menciona a dos, no a tres ni a uno. Entonces, ¿en dónde está el pluralismo? ¿En dónde está el politeísmo? Si la misma Escritura es la que enseña eso, entonces uno defiende lo que la Escritura dice y lo que enseña. Entonces seguimos viendo Judas
1:1, Judas, siervo de Yahshua el Mesías o Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Yahshua el Mesías o Jesucristo. Entonces aquí Judas sigue mencionando a dos, ¿no?, que por naturaleza son Dios. Por eso el Hijo dice, yo y el Padre uno somos. No dice soy, dice somos. Apocalipsis 1:1, la revelación de Yahshua el Mesías o Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a sus siervos Juan. Entonces aquí vemos que dice siervos y dice siervo refiriéndose a Juan. Entonces, ¿quién es un siervo? Alguien que está al servicio de un señor, de alguien que es su dueño. Entonces vemos que por naturaleza él, Yahshua el Mesías, el Hijo de Dios, es Dios. Pero vemos que los textos que habíamos revisado anteriormente hasta aquí hablan de dos, no de uno ni de tres. Apocalipsis 5:12. Este ya lo revisamos. Apocalipsis 5:12. Diciendo con voz grande, digno es el Cordero. No, este no lo habíamos revisado, el que revisamos fue acá. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Entonces, ¿por qué Él es digno? Porque por naturaleza es Dios, en unión con el Padre, en unidad perfecta. Por eso el Hijo dice, para que sean unos en unidad perfecta, así como nosotros somos uno. Es lo que Él venía enseñando en Juan 17. Apocalipsis 5:13. Y a toda criatura que es en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar está, y las cosas en ellas todas, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y el honor y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces aquí yo lo destaco para que veamos lo que dice realmente. Y a todo lo creado que es en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar está, y las cosas en ellos todas, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces aquí vemos, sea la bendición y el honor y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. En otra lineal o en otra traducción dice y el poder, ¿ya? Entonces aquí vemos que es nombrado el Padre y el Hijo, que están recibiendo servicio sagrado. Entonces, ¿en dónde está el pluralismo? Si la Escritura es la que enseña esto, ¿ya? ¿En dónde está el politeísmo? Si la Escritura es la que enseña esto. Y Pablo dice que antes servíamos a los que por naturaleza no eran dioses. Antes. Entonces, cuando estas personas, algunos dicen que a Moisés se le llamaba Dios, que a los jueces se le llamaba Dios, que no sé para cuántas personas se le ocurre nombrar en el Antiguo Testamento que se le llamaba Dios, que a Satanás se le llama Dios de este siglo. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Entonces ellos por naturaleza no son dioses. Entonces Pablo refuta a estas personas. La Escritura las refuta. Entonces con esto podemos ver que uno, al hablar de más de uno en la deidad, no es pluralista, no es politeísta, no es idólatra. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo por naturaleza son dioses. Por eso el Hijo dice, yo y el Padre uno somos, interpretando el Shema. Y ya vemos que aquí en Apocalipsis
5:13, se le está dando servicio sagrado a dos, no a uno ni a tres. Entonces esto refuta totalmente a estas personas, que lo único que demuestran es que son ignorantes en cuanto a las escrituras, y la palabra ignorante viene de ignorar. ¿Ah? Entonces todos ignoramos algo, todo el mundo entero, todas las criaturas. Entonces ante Dios somos ignorantes, unos más que otros. Pero aquí podemos mostrar que estas personas, cuando hablan de esto, cuando dicen pluralista, cuando dicen politeísta o idólatras, son ignorantes porque no entienden las escrituras cómo se interpretan correctamente. Y aquí ya refutamos eso. Tenemos todos estos textos y más textos. También cuando el Hijo dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado tener vida en sí mismo al Hijo. Pero el Hijo lo dice antes de ir a la cruz, antes. Habla con los fariseos. Entonces lo dice antes. Si vemos el contexto general, Él lo dice antes. Entonces, como les decía, aquí tenemos a Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo dio vida a tener en sí mismo. Aquí lo pongo entre paréntesis o así destacándolo para que revisemos bien. Dice, así también al Hijo dio vida a tener en sí mismo. Dice así también al Hijo dio vida a tener en sí mismo. Aquí pongo entre paréntesis dio, tiempo pasado, un atributo exclusivo de Dios, pero el Hijo también lo posee. Acá vemos en Juan 5:26, en la Tischendorf, dice así como porque el Padre está teniendo vida en sí mismo, así también al Hijo dio tener vida estar teniendo en sí mismo. Así también al Hijo dio vida estar teniendo en sí mismo. Entonces aquí yo lo destaco de nuevo, acá pongo Dios, para poner atención, pongo tiempo pasado. No dice dará, dice dio. Aquí está diciendo a los fariseos antes que ascendiera al cielo. Entonces, cuando le dio tener vida en sí mismo, si el Hijo es el Padre a nivel personal. Pongo yo aquí porque yo aquí estaba hablando con Gabriel Luna. Entonces yo le pregunté, aparte del Padre y del Hijo, ¿quién más tiene vida en sí mismo? Si es un atributo que solo le pertenece al Dios verdadero. ¿Y por qué el Hijo de Dios lo dice? Porque Él sabe que fue engendrado por el Padre y cuando lo engendró de su misma naturaleza es cuando le da el tener vida en sí mismo. Entonces aquí Él está hablando con los fariseos, con los escribas, antes de ascender al cielo. ¿Ya? Entonces por eso Él dice dio tener vida en sí mismo, dice dio, tiempo pasado. Entonces Él antes de venir a la tierra ya tenía vida en sí mismo. ¿Ya? Entonces vemos que no es uno el que tiene vida en sí mismo, sino son dos. Entonces, como digo, yo le pregunté a Gabriel Luna, tuve una conversación con él y le pregunté quién tenía, aparte del Padre y del Hijo, vida en sí mismo, si había alguien más, y él me dijo que era uno. Y yo le dije que cómo era uno si el Hijo está diciendo esto. Entonces él estaría diciendo que el Hijo está mintiendo. Entonces, con eso yo creo que terminaría. Bendiciones, lo dejaría hasta aquí. Creo que el contexto general está claro, habla de dos, no de uno. Y esto refuta a los que dicen que uno es pluralista, que uno es politeísta, o si a uno le dicen que uno es idólatra, porque la idolatría está en servir a los que por naturaleza no son dioses. ¿Y quiénes son?
Y hay los que dicen que, por ejemplo, Moisés, los, los jueces y otros a los cuales la escritura en el Antiguo Testamento se les llama Dios, ¿ah? Podemos ver que Pablo lo aclara, dice que a los que por naturaleza no eran dioses, que a esos les servíamos. Entonces cuando dice, aun cuando en el cielo hay muchos dioses y muchos dioses en la tierra y muchos señores, para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor, Yahshua el Mesías o Jesucristo. Entonces, con eso Pablo refuta a estas personas que, como Fran Enríquez y como Urrutia, hablan de que hay más dioses, que a ellos se les llama dioses, que hay otros textos que a otras personas se les llama dioses. Esto queda refutado totalmente. Y a los que a uno le llaman pluralistas, vemos que la misma escritura enseña que en la deidad hay un plural, pero no son ni tres, son dos, el Padre y el Hijo, y no es uno. Entonces con esto lo dejo hasta aquí. Me despido, bendiciones, espero que le sirva de algo a alguien y la honra y la gloria sea para el Padre y el Hijo. La escritura dice, honrad al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, según la escritura, yo le doy la honra, la gloria, la alabanza al Padre y a su Hijo. Bendiciones.